Muy bien, chicos, hasta aquí la asistencia de hoy. Okay. Ahora sí, vamos a empezar. Recording in progress. Bueno, me voy a presentar con ustedes, si es que no me conocían. Mi nombre es Andrea Huanca. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial, o bueno, egresada de Ingeniería Industrial, y les voy a acompañar este semestre con la auxiliatura. Ahora, lo primero que vamos a ver ahorita en unos minutos de antelación para la clase son las ponderaciones de la materia. Tenemos 3 ítems que van a sumar a lo que es su nota final de auxiliatura, que son las prácticas que se van a presentar conjuntamente. Bueno, va a ser una sola práctica entre ambos paralelos A y B. Si bien hay algunas personas que dijeron que van a pasar clases en el paralelo B, no se olviden notificárselo a su auxiliar para que les tomen en cuenta y también notificarme a mí para que yo se los guarde un apartado en mi tabulación de listas o en mi tabulación de notas finales para yo pasarle al auxiliar y no tenga ningún problema. Porque de todas maneras las prácticas van a ser las mismas, ¿no? Más que todo sería la participación en clase y los extras que se hace en cada auxiliatura, que es diferente acá tanto para Isabel como para mí. Luego tenemos la asistencia, que es un 10%. La asistencia se toma se va a tomar en cualquier momento random de la clase. Por ejemplo, ahora se tomó al inicio de la clase y en esa parte tienen que estar muy atentos. Cuando yo les voy a notificar para poner su asistencia, ¿no? Puede ser en cualquier momento de la clase y así yo me doy cuenta quiénes están atentos o quienes simplemente dejan el celular, ¿no? Y solamente dejan pasar y pasar la clase. Y el tercer ítem son evaluaciones. Las evaluaciones que se van a hacer son solamente como que reforzamiento de ejercicios que vamos a hacer que van a hacer ustedes después de las clases. Depende del ejercicio que yo les planteé, va a ser mucho más tiempo o menos tiempo, o tal vez simplemente sean algunas preguntas teóricas esporádicas de lo que se ha hablado, o tal vez inclusive de lo que han visto con el ingeniero. Estas evaluaciones no van a ser cada clase, es posible que sean por intervalos, es decir, una clase sí, una clase no. Por ejemplo, hoy día, por ser la primera clase, no se va a tomar la evaluación, pero la siguiente clase seguro voy a preparar algún formulario tipo que pueden ustedes ya empezar a habituarse a lo que son estas evaluaciones. Va a ser una práctica a más o menos a sus exámenes, porque ustedes saben que aunque sea virtual, aunque creo que ahora van a ser presenciales los exámenes y tal vez las clases también, entonces de todas maneras con el ingeniero les obligaba a presentar PDFs de capturas o fotos que tomaban a su examen, ¿no? Entonces, aunque ustedes hicieran Excel, igual tenían que presentar un registro manual. Y estos 3 ítems, como pueden observar, nos dan un total de 110%, es decir, 110 puntos. Entonces, con ese ponderaje ustedes están empezando. La asistencia siempre para mí es un plus porque yo no puedo obligarles a asistir, incluso con esta modalidad virtual. De repente para algunos es mucho más difícil asistir a clases, pero si por su parte ustedes estudian autodidácticamente o también ven los videos, aunque atrasados y demás, y pueden rendir bien, no tengo necesidad de perjudicarlos. Entonces, esto de la asistencia solamente es un plus y por eso también se toma en cuenta en momentos esporádicos de la clase. Ahora, un compañero me pregunta si se puede convalidar la auxiliatura. No se podrá convalidar este semestre por el hecho de que el anterior semestre el ingeniero había hecho curvas, si no me equivoco, desde 41 puntos.
Entonces, las curvas de las auxiliaturas eran muy similares. Por lo tanto, y además que no entras a la curva si es que no apruebas auxiliatura. Entonces, es de hecho es de hecho que no es necesario ya convalidar auxiliatura este semestre. Entonces, tendrán que presentar, si es que tuvieran alguna otra nota, tal vez era incluso 2 semestres antes, por eso se decidió que se va a hacer como que desde cero, ¿no? No hay convalidaciones para este semestre. Ok. ¿Tuvieran alguna duda más y están de acuerdo con estas ponderaciones? Ya que estamos empezando, pueden ustedes opinar y tal vez podríamos cambiar el prorrateo de las notas para que no perjudicarles. Todos están de acuerdo, ¿no? Muy bien. Entonces, como no hay ningún reclamo, no hay ninguna observación o algún tipo de intervención, podemos seguir. Y estas se van a quedar las ponderaciones totales. Con respecto a esto, yo me voy a basar en todo el semestre y solo con esto van a poder hacer algún tipo de reclamo al final de sus notas. Recuerden que como estamos llevando todo, bueno, por ahora estamos virtual. Depende si de las autoridades si vamos a empezar presencial, pero de todas maneras todo se va a ir registrando. Entonces no hay donde perderse para también sacar sus notas, ¿ven? No. Ahora antes de empezar les quiero consultar si con el ingeniero, si no me equivoco, solía empezar con lo que es el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa y luego era tratamiento de datos agrupados. Por favor, alguien que me confirme en qué parte con el ingeniero, en qué parte están con el ingeniero y qué avanzaron ya. Auxiliar, la clase del día de hoy hemos avanzado diagrama de Pareto con los datos que se han registrado. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, ya vieron lo que es diagrama de Pareto. Entonces, vamos a empezar con eso. Les voy a mostrar los exámenes que yo tengo. Tengo exámenes desde el 2020, desde el primer semestre de 2020. Como era ya virtual, entonces es más fácil, mucho más fácil recopilar exámenes, ¿no? Tengo otros exámenes en físico, pero los vamos a ir viendo después. Vamos a seguir con los exámenes virtual por si es que los exámenes siguen siendo con esta modalidad. Si es que en algún punto se establece que van a ser puros exámenes presenciales, entonces incluso la metodología del ingeniero cambia, ¿no? Es muy diferente hacer un examen presencial que un examen virtual. Entonces. Sí, el ingeniero dijo que los exámenes van a ser presenciales. Sí o sí, ¿no? Ya. De todas maneras, como los exámenes son igualmente con los exámenes virtuales, vamos a agarrar, como estamos empezando con Pareto, no va a haber mucha variación. Entonces, por ejemplo, vamos a observar unos ejemplos de parciales y vamos a ir resolviendo los que se sumergen al tema de Pareto. Tenemos aquí el primer examen parcial del primer semestre del 2020. Esta primera pregunta no tiene nada que ver con Pareto, es distribución normal. Entonces, nos vamos a basarnos en esta pregunta, podemos resolver esta. Que esto era de los casos COVID, ¿no? Hasta el domingo 7 de junio en Bolivia se tenían los siguientes datos de COVID-19. Tenemos estos datos y ¿qué me pide la pregunta? Realizar diagrama Pareto y realizar diagrama Ishikawa. ¿Llevaron también Ishikawa o solamente Pareto? De todas maneras, imagino que sí llevaron Ishikawa, teóricamente. No, solo Pareto. Ya. Bueno, cuando vean Ishikawa van a ver que no es un tema difícil y tampoco son muchos cálculos. De hecho, que solamente un poco análisis lógico y un poco teórico.
Entonces podemos resolver el inciso A y el B lo podemos dejar para la siguiente clase. De todos, que más que todo que ustedes cuando lo vean, verán que solamente es análisis. Luego, entonces podemos resolver esta pregunta. Al igual que tenemos otra pregunta que vamos a resolver del examen 1.21. Tenemos que realizar diagrama Pareto y 3 diagramas Chicago, ¿no? El Pareto, ¿de qué? De número de proyectos y monto financiado. Y finalmente podemos manejar el examen del 2020, ¿ya? Vamos a empezar con... les muestro estos exámenes porque también van a estar en el drive de la materia. Entonces, para que ustedes lo puedan revisar en otro momento. Pero también todos los ejercicios que vamos a resolver van a ser directamente de exámenes, para que ustedes vayan practicando, para que vean que no es tan complicado resolverlos. Ahora vamos a empezar con esa pregunta, que era del 2020, ¿no? ¿Qué me dice? Hasta el domingo 7 de junio en Bolivia se tenían los siguientes datos de COVID-19. Y son datos de confirmados, decesos y recuperados, ¿no? Los datos que siempre nos informaban en las noticias. Me dice, considerando que las muertes por COVID son resultados de sobresaturación del sistema de salud, 42%. Historial con antecedentes de afecciones de salud anteriores, 18%. Edades críticas, menores de 4 años y mayores de 65 años, 20%. Mala atención médica, 5%. Inconsciencia social, 8%. Y el resto son producto de otras causas. Me pide el inciso A, realice el diagrama de Pareto y determine las causas más relevantes de la muerte por COVID-19. Y determine las proporciones de la afección más relevantes de COVID-19 para la ciudad con mayor proporción de decesos. El inciso B nos dice. O sea, en la gráfica de Parrot, o sea, solamente es para problemas, ¿no? Que le he dicho, cuidado que yo les coloque utilidades, las utilidades. Muy bien. El inciso B nos dice, realiza el diagrama de Ishikawa para la causa más relevante de las muertes por COVID. Okay. Vamos a hacer ahora solo el inciso A. ¿Qué nos indica este ejercicio? A ver, les pregunto. Ustedes en Pareto aprendieron que es simplemente un procedimiento o una herramienta estadística que nos sirve para hacer la evaluación 80-20, ¿verdad? Porque se dice que, o bueno, según Pareto, el 80% en este caso, por ejemplo, de las afecciones o de las muertes por COVID, en realidad son causadas solamente por el 20% de las causas. ¿A qué me voy? ¿Cuáles son nuestras causas? Y son estas mismas. Vamos a ponerlas. Me dice, considerando que las muertes por COVID son resultado de. Entonces, las causas para las muertes por COVID, ¿no? Que me dice sobre saturación del sistema de salud. Luego me dice historial médico con antecedentes de afecciones de salud anteriores, ¿no? Entonces, enfermedad de base, podría decir. Solo para abreviar. Luego tenemos edades críticas. También tenemos mala atención. Mala atención médica. Inconsciencia social. Y otras causas, ¿no? Okay. Entonces aquí nosotros tenemos las causas. Y les repito, ¿en qué consiste Pareto? Tenemos que encontrar cuál es el 20% de las causas que están afectando en realidad al 80% de las muertes. Porque ustedes saben que hay causas más fuertes que otras, ¿no? Y justamente se puede denotar desde el porcentaje que nos implica. Aquí me dice 42%, 18%,
20%, mala atención médica 5%, 8%, y el resto otros, me dice, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, ustedes saben que tiene que sumar el 100%. Vamos a hacer la suma de 100. Me dice que suma 93%, entonces aquí falta 7%. Y ahora sí me suma el 100%. Por eso este otro no suele dar el dato, el ingeniero no suele dar como dato, porque es muy fácil calcularlo, ¿no? Si ustedes saben, cumpliendo las leyes estadísticas de probabilidad y de proporciones, todos mis factores me tienen que dar 100%. Entonces, a partir de eso podemos calcular si es que en algún caso faltará algún porcentaje. Ahora, ¿qué me está diciendo a mí? Que quiero considerar, bueno, considerando que las muertes por COVID son resultados de... Ojo con esta parte que nosotros solamente nos estamos enfocando en las muertes por COVID, es decir, en los decesos, el total de 454. Aquí está prorrateado por departamento, ¿no? Y vemos más que todo los decesos. Posteriormente vamos a ver si estos decesos, cumpliendo la segunda parte del inciso, si estos decesos efectivamente suman estos 454 que nos está marcando. Porque ahora solo nos estamos enfocando en esa parte, en las muertes o decesos por COVID-19. Entonces, nosotros ya tenemos las causas. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar el diagrama Pareto. Ahora, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para realizar el diagrama Pareto? Los escucho. Hallar las frecuencias. Ok, ¿qué frecuencia les dijo el ingeniero que debemos hallar? En este caso sería de los decesos, de todos Sí. los decesos con los porcentajes que nos da de las causas. Ya Exactamente. tendríamos nuestras frecuencias absolutas y las acumuladas más podríamos hallar, y también podríamos el H sub I y H mayúscula sub I igual hallaríamos. Muy bien. Como su compañera nos dice, ¿qué es lo que necesitamos para el diagrama Pareto? Necesitamos primero los factores que van a influir y las frecuencias. Ahora, hay diferentes tipos de frecuencias, ¿no? Ahorita no voy a hacer hincapié en esta parte porque después se van a ver con más detalle cuando hagan los datos agrupados. Pero, por ejemplo, lo importante para el diagrama Pareto son dos frecuencias, como indica su compañera. Primero que tiene que ser la frecuencia porcentual. Bueno, tiene que ser la frecuencia absoluta. Esta no es la frecuencia absoluta, si se fijan es la frecuencia porcentual. Pero tomando en cuenta las frecuencias, un poco rápido voy a hacer esto. Tenemos la frecuencia que es igual, es parecido a la probabilidad, ¿no? Es al conteo, lo voy a poner a la sumatoria de los factores, valga la redundancia al uso de la F, sobre el total, sobre N. Ahora, si yo a esta frecuencia, por ejemplo, a esta frecuencia, se podría decir su frecuencia absoluta. Si yo, por ejemplo, hago la regla de 3 simple donde esto es mi 100%, entonces, ¿esto cuánto va a ser? Tendría que multiplicar esto por el 100% sobre n, ¿verdad? De esta manera yo hallaría una frecuencia porcentual. Ahora, si yo tengo una frecuencia absoluta, si ustedes ven que simplemente se está añadiendo algo, a lo que voy es que la frecuencia cuando son las singulares, es decir, individuales, en este caso 42, 18 y demás, todo suma 100%. Ahora, si esto yo lo vuelvo en número, es decir, mi total son 454 casos de decesos, entonces yo lo puedo hallar. A ver a lo que me voy. Vamos a hacer. El 100% para mí son los 454 casos de decesos, ¿no?
Entonces, ¿cómo hallo ya? Aquí esto es una regla de 3 simple. 454 casos, mi 100%. ¿Cuánto es 42% de este total? Sería igual a 42% por 1454. Y este valor 454 es fijo, ¿no? Entonces vamos a hacer el total. Y para corroborar, 454. Vamos a hacerlo de esta manera, 400. Muy bien. Entonces, como pueden observar, estamos corroborando que estos porcentajes son parecidos, bueno, son relativos a lo que es su frecuencia absoluta, su frecuencia normal, es decir, esto, por ejemplo, si fuera solamente de conteo. Esto en realidad tendría que estar, no existe una frecuencia con comas, ¿no ven? Pero como no vamos a considerar esto, lo vamos a dejar como los porcentajes, por lo que nos suma nuestro total. Entonces, si ustedes hacen esta comparación y si ustedes esto lo llevan a un gráfico, por ejemplo, esto lo vamos a llevar a un gráfico, así tal cual está. Por ejemplo, lo vamos a llevar a un gráfico de columnas. Este es el de porcentajes, ¿no? Ahora, al lado, bueno, vamos a hacer aquí otro gráfico de columnas también, pero de los frecuencias totales, de los numerales. Ahora, si ustedes como pueden observar el gráfico, la primera columna es proporcional a la primera columna del otro gráfico, y así la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Son proporcionales los triángulos. Entonces, ¿qué podemos discernir de estos dos gráficos? Que si yo manejo tanto mi frecuencia absoluta como mi frecuencia porcentual, como mi frecuencia relativa, estoy utilizando lo mismo. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa? Es el conteo, que es sobre el total, que es 454. Esto lo pongo en fijo y vamos. Esta es mi frecuencia relativa. Yo lo sumo, me tiene que dar 1, ¿no? Y si yo a esto le multiplico por 100%, entonces me van a dar estos valores de porcentaje. A lo que me estoy yendo es que de la misma manera se está tratando todas las frecuencias de la misma manera. Entonces, sea el caso como lo estoy utilizando, el gráfico me tiene que salir igual. De todas maneras, o sin embargo, debemos utilizar el porcentual, pero simplemente esto es un concepto que quiero que se les entre en la cabeza para que vayan pudiendo relacionar frecuencias. Y si, digamos, ustedes les da las frecuencias relativas, si ustedes le multiplican el 100%, ya tienen la frecuencia porcentual. Si tienen la frecuencia normal absoluta o la de conteo, le dividen su total, le multiplican por 100% y ya tienen el porcentual. De todas maneras, pueden hallar o pueden llegar a la frecuencia porcentual. No es difícil llegar a esa frecuencia. Y de todas maneras, todas implican lo mismo. Y digamos que en algún caso vieran ustedes un gráfico de Pareto que está utilizando la relativa, igual ustedes saben que hace referencia a la porcentual, ¿no? Entonces, no hay donde perderse en esta parte. Y ahora, hay un detalle que me estaba olvidando y que ahora sí debemos tomarlo muy en cuenta. Para hacer el diagrama de Pareto, vamos a sacar este gráfico mientras tanto. Para hacer el diagrama de Pareto necesitamos las frecuencias porcentuales, sí. Pero tenemos que tomar en cuenta algo y tenemos que tener mucho cuidado. Primero, para facilitarles el trabajo y no tener que escribir todo esto en su gráfico, pueden ustedes darle una codificación. Nosotros vamos a darle la codificación del abecedario. A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Hasta otros. Ay, no, primero no. Perdón. Ya. Después le vamos a dar la codificación. Lo primero que tienen que hacer es ordenar. Porque como ustedes les recuerda, Pareto me indica cuánto el 20% de las causas que afectan al 80% de los decesos. Entonces yo no lo puedo establecer si es que esto no está ordenado, porque por ejemplo en esta parte 18% está arriba de 20%, pero sabemos que edades críticas son las que interfieren más, entonces tenemos que subirlo, ¿no? Entonces esto tenemos que ordenar nosotros por
por prioridad, es decir, de mayor a menor, sin considerar esta parte de otros. Este no entra para el orden, porque no, como son otras causas, pueden ser diversas causas, no se puede definir cuál sería la causa en realidad que está afectando. Y si otros llegar a estar entre el 80-20, ¿cómo vas a hacer tu Ishikawa si es que no sabes qué causas reflejan el otros, ¿no ve? Porque son diversas causas chiquititas que hacen que no sean tan relevantes individualmente, pero sí en conjunto. Entonces vamos a ordenar esto. Vamos a ordenar de mayor a menor. Ok, todo me lo... Ya, vamos, voy a hacerlo esto un poco manual para que no me afecte tanto. Ya, pero lo primero que tienen que hacer es ordenar. Entonces, por ejemplo... Mucho cuidado con sus micrófonos, chicos. Ya. Entonces, de esta manera está ordenado. 42%, 20%, 18%, 8%, 5%. Y vean, pese a que otros tiene 7%, igual tiene que estar debajo de una causa ya definida antelaamente, aunque tenga menor porcentaje, 5%. Ahora, hay otra cosa que vamos a necesitar. Esta es la frecuencia porcentual. Si no me equivoco, el ingeniero está manejando como H, ¿no? Frecuencia. Solamente typeo, solamente codificación. Yo lo manejo como frecuencia sub I y esta sería la frecuencia relativa. Ahora tenemos que hallar la H mayúscula, que es el acumulado. Y solamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir sumando, ¿no? Solo como su nombre lo indica, tenemos que ir acumulando. Entonces tenemos. El primero es 42%, no hay donde poder acumular porque se va sumando la frecuencia anterior. Entonces, a este anterior tenemos que sumar la frecuencia siguiente, que es esta. Y así sucesivamente. Y hasta llegar al último ítem me tiene que dar mi 100%, si no estarían sumando mal. Nunca se olviden. Ese es uno de los mayores factores que te pueden ayudar a verificar que están haciendo un correcto desarrollo. Y ahora sí podemos ir codificando para que al momento de graficar no tengamos ningún tipo de variación. Y lo que tenemos que graficar es esta columna, ¿no? Esto lo tenemos que graficar dicho en columnas, ¿verdad? Este es el diagrama Pareto. Tenemos. Lo siguiente que voy a hacer solamente es visualización del gráfico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que también tiene que ingresar al gráfico? Esto, si bien es la diferencia, o bueno, el gráfico individual, ¿no? Ok, solamente para que se vea mucho mejor. Pareto. Y lo que tenemos que aumentar serían vamos a agregar una serie y los valores tienen que ser estos, ¿no? Es decir, la frecuencia acumulada. Aceptar. Pero yo no quiero que sea esto, entonces vamos a cambiar el tipo de gráfico. La serie 2 yo quiero que sea una línea agrupada. Sí, justamente esta. Ya, porque... Muy bien. Y Pareto solamente llega hasta 100%. Entonces, es de esta manera. Ok. Ahora tenemos nuestro diagrama Pareto. Y aquí es donde hacemos la regla. Por ejemplo, nosotros tenemos que agregar dos líneas, ¿no? Tenemos que primero visualizar el 80%. El 80% es esta línea. Esta línea, el 80%. ¿Cuánto implica para mí el 80%? Es decir, el 20% de las causas. Que
para nosotros sería, hacemos una línea que traza la mitad, o bueno, que traza el punto intersectado, y de esa manera vamos a ver qué puntos o qué causas son las que están afectando el 80%. Y esto es lo que tenemos. Entonces, para mí, mi 80% está causado por el 20% de las causas. ¿Cuáles son las causas entonces de mayor relevancia que están causando la mayor cantidad de decesos o muertes en Bolivia hasta el 7 de junio? Son el primero, segundo y tercero, que nosotros habíamos dicho que era A, B y C, porque los siguientes es D, E y F, ¿no? Entonces, entre las primeras tres causas se encuentran para nosotros nuestros denotativos que tenemos que considerar para nosotros hacer el Ishikawa, ¿no? Entonces vemos cuáles son esas causas. Serían sobresaturación del seguro del servicio de salud, edades críticas y enfermedad de base. Y con eso ya habríamos concluido esa pregunta, ese inciso, ¿no? Volvemos al inciso y me dice, vaya, la primera parte. El diagrama de Ishikawa se tiene que hacer para la causa más relevante del diagrama COVID. Entonces, la causa más relevante sería la sobresaturación. Y las siguientes dos son el 20% que afecta a nuestro 80%. La segunda parte del inciso que nos dice determinar las proporciones de la afección de las afecciones más relevantes para ciudad con mayor proporciones de decesos. Okay. Eso ahora lo vamos a hacer. Recording stopped. Chicos, mis disculpas, no tengo el Zoom Premium y para no afectarles, como todos estamos tomando el Zoom, que decidí seguir esa clase con Zoom. Pero ahorita se me va a acabar el tiempo, entonces, por favor, vuelvan a ingresar al mismo enlace y vamos a comenzar de nuevo. Ok, vamos a comenzar en esta parte.
Ok, chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ok, listo. Estaba teniendo problemas con mi micrófono. Mm. Muy bien, entonces retomamos. Recording in progress. Les decía, la segunda parte del inciso que me dice determinar las proporciones de las afecciones más relevantes de COVID-19. Aquí solamente dice la afección y aquí más relevantes. Entonces, en esta parte, por ejemplo, la afección más relevante. Lo más lógico es que ha estado por demás esta S, ¿no? Y entonces solo tenemos que considerar la afección más relevante. Por ende, lo que vamos a hacer es, este es mi total de casos de decesos por departamento, ¿no? 454 me suma, entonces sí está en lo correcto, que son el total de decesos de todo el país. ¿Y qué es lo que me dice? Considerando la afección más relevante. La afección más relevante es este que hemos denominado como A, sobresaturación del sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que yo determine las proporciones. ¿A qué se está refiriendo? De este 118%, evidentemente, no todo ese porcentaje es lo que está afectando, o bueno, no todo ese total de decesos está afectado por la sobresaturación de salud, que es el primero, ¿no ve? ¿Cuál es entonces cuánto es en realidad entonces lo que me está afectando a mí? ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Si bien el 454 es el 100%, yo quiero saber entonces cuál es este 42% que para mí está siendo afectado. Es decir, de cada uno de estos yo puedo sacar el 42%. Porque para mí el total de estos me tiene que dar 190.68. Hay una cosa que podríamos hacer. Me está pidiendo proporciones. Las proporciones pueden ser menores a 1 o pueden ser en porcentajes. Entonces, y como en esta parte no va a ser un conteo exacto, lo que yo en esta parte, por ejemplo, lo más recomendable sería, según la tipología del ejercicio que tiene, utilizar bien en porcentajes o también lo que podríamos utilizar es la proporción, que es decir, en la frecuencia relativa, ¿no? Que más que todo eso ya llega a ser el concepto más exacto de proporción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que mi total de datos aquí, las proporciones que yo saqué, me tiene que dar el 0,42. Haciendo una retrospectiva de que es mis 454 de esos. Ahora, en este caso tendríamos que hacerlo de esta manera. De las 454, el 42% se refiere a 190.68, ¿no? Entonces de ahí tenemos que partir el prorrateo. Entonces partimos, ¿no? Tenemos estas 118 muertes en total. ¿Cuánto representa para mí su 0,42? Me va a dar evidentemente, vamos a poner 0,42. Me va a dar evidentemente el número, ¿no? Y hacemos la sumatoria 190.68. Ok, pero no es tan relativo o tan relevante este valor en numérico. Por lo tanto, yo vamos a sacar la proporción. ¿Qué sería esto? Ok. Y esas serían mis proporciones. Ahora podemos manejarlo directamente con simplemente dos decimales. Y volvemos a hacer la pregunta, que me dice determinar las proporciones de la afección más relevante para la ciudad
con mayor proporción de decesos. Ay, bueno, este detalle me está olvidando. Solamente para la ciudad con mayor proporción de decesos. Si tomamos en cuenta, sería solamente para la ciudad de Santa Cruz. Entonces, para la ciudad de Santa Cruz, que son 214 muertos, del total de 454, casi la mitad, ¿no? Haciendo un prorrateo por el 42%, que es 42% en lo que causa por la sobresaturación del sistema de salud. Entonces son alrededor de 89.88. Si lo redondeamos sería como 90 veces, ¿no? Por este factor en la ciudad de Santa Cruz. Y si sacamos nosotros la proporción correspondiente, sería 47% del total de decesos en Santa Cruz son causados por la sobresaturación del sistema de salud, que es mi causa de mayor relevancia, ¿no? Entonces, de esa manera podemos obtener ese resultado. Y es lo que me pide. La proporción de la afección más relevante para la ciudad con mayor decesos. Entonces, para la ciudad con mayor decesos, que es Santa Cruz, tenemos 214. Eso en proporción es... Entonces, en proporción, el 47% de todo este total está causado por justamente la sobresaturación del sistema de salud, ¿no? Y ese sería ya completo mi inciso A. ¿Hay alguna duda de esta parte? Si podría volver a repetir esa última parte, por favor. Ok, lo voy a repetir. Entonces, volvemos a lo que es mi pregunta, ¿no? Ya habíamos realizado el diagrama Pareto y me dice determinar las causas más relevantes. Las causas más relevantes son las primeras tres, ¿no? Estas primeras tres causas. Ya habíamos hecho ya la relación 80-20, perdón. Sobresaturación, edades críticas y enfermedad de base. Ahora, como segunda parte del inciso me dice determinar las proporciones de la afección más relevante. Las afecciones son estas las causas que vemos que ocasionan el COVID, ¿no? Bueno, que ocasionan decesos por el COVID, ¿no? Son estas. Me está pidiendo cuál es la proporción de esta causa para la ciudad con mayor proporción de decesos. La ciudad con mayor proporción de decesos, y podemos ver o podemos vislumbrar fácilmente según estos datos, es Santa Cruz. Santa Cruz tiene 214 decesos del total de 454. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar. El 42% de los total de decesos es causado por nuestra causa más relevante, ¿no? Este es el de mayor relevancia. Entonces, este que es el de mayor relevancia, nosotros tenemos que prorratear. Si el 42% del total 100% es lo que es causado por este factor, entonces, por ejemplo, para mi 100% de esto, ¿cuánto es el 42%? ¿No? En este caso sabemos que el 42% de mi total es 190.68, es lo que tengo que hallar. Ahora, ¿cómo voy a hallar yo? Cada uno de estos valores, si yo lo multiplico por su 42%, entonces de esa manera estoy hallando la proporción que está causando, que es causada por esta sobresaturación, ¿no? Tanto para Beni, Chuquisaca y demás. Ok. Y esto me suma mi 190. Pero ¿qué es lo que me está pidiendo aquí la pregunta? La proporción de la afección más relevante, pero para la ciudad con mayor proporción de decesos. Como estamos hablando de proporciones, tiene que haber un punto de referencia. En este caso, todos estos decesos son causados por la sobresaturación. Y este es mi total causados en todo Bolivia por la saturación. Esto podría ser tranquilamente redondeado a 120, ¿no? Que es el total de decesos causados por sobresaturación del sistema de salud. Entonces, si yo quiero saber la proporción de un país, o bueno, perdón, de uno de los departamentos, según esto, porque estamos sacando, el punto de referencia es la sobresaturación. Entonces, podemos sacar su frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos su frecuencia relativa? Cada uno de estos valores
sobre su total, que sería 190, ¿no? Esto lo arrastramos. Incluso lo podemos aplicar por el 100% y podemos ver que para Santa Cruz el 47.14% de los decesos de Santa Cruz son causados por la sobresaturación del sistema de salud. Y eso hemos hecho por la proporción del total de solamente las muertes causadas por la sobresaturación, ¿no? No podíamos tomar en cuenta este total de 854 porque estaríamos tomando en cuenta todas las afecciones, pero aquí la pregunta me dice solamente la sobresaturación, ¿no? Y esa sería la respuesta final. Como les decía, repito, 47.14% de las muertes de Santa Cruz o en Santa Cruz son causadas por la sobresaturación del sistema de salud. Y ahí concluiría este primer inciso. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Muy bien. Pasamos a un siguiente examen. A ver, de Pareto ya vimos este examen. Ya. Pasamos a una siguiente pregunta. Este es del examen del 1-21, ¿no? Entonces el año pasado. ¿Qué me indica? Me pide realizar el diagrama Pareto y los 3 diagramas de Ishikawa más importantes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que yo tengo? Recordarles que el diagrama Pareto puede medir cualquier tipo de relación. Anteriormente habíamos visto cuáles son las causas más relevantes para ocasionar decesos. Ahora vamos a ver el número de proyectos y monto financiado, es decir, cuáles son los proyectos que tienen mayor financiación por el gobierno, se podría decir, ¿no? También se puede hacer diagrama Pareto para esta relación. ¿Y qué me indica esta tabla? Tenemos el acumulado de proyectos, bueno, el acumulado, ¿no? Desde el 2007 al 2020, que está clasificado por categorías: educación, deporte, infraestructura social, productivos, infraestructura vial y salud. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el total de proyectos? 806. ¿Cuál es el monto financiado? 1.407. Esto está en millones de bolivianos, entonces 1.407 millones de bolivianos para este total de 806 proyectos. Y finalmente la participación por monto financiado. Como pueden observar aquí, ya está esto ordenado de mayor a menor. Entonces voy a ver si se puede copiar. Okay. Ya, entonces vemos. Como ya está ordenado, podemos ir manejándolo de esa manera. Tenemos Oruro. Total de proyectos, ¿no? El total está arriba, vamos a poner nosotros abajo. Educación, deporte, infraestructura social, productivos, infraestructura vial y salud. Ok. Vamos viendo y me dice que el total aquí 281, 235, 138, 39, 21, 27. Esto falta ordenar, ¿no? 81. Esto estaría al revés. Siempre tienen que acordarse que ordenar de mayor a menor. Ese desliz tal vez nos hubiera costado. Se nota que no va a entrar en el 80-20, pero es muy importante siempre hacerlo en orden. Ahora me dice que esto tiene que sumar un total de 806. Miren que me da 741. Entonces aquí lo vamos a aumentar otros.
porque tiene que darnos el total que corresponde. Ahora, para 741 vamos a hacer 806 menos 741. 65 son los que faltaban, ¿no? Y ahora sí me da mi sumatoria total de 806. Mi monto financiado, me dice aquí 575, 402, 279, 76, 24 y 28. Entonces ya veo, ya me equivoqué. Esto lo vamos a dejar así. Ahora, ¿por qué lo estoy cambiando? Y ahorita me di cuenta, no me había fijado bien. Primero, vamos a terminar. 1407 menos 1384. 23, ¿no? Y ahora me suma el monto financiero. Ahora, ¿por qué lo volví a cambiar? Si bien el de infraestructura vial tiene 21 proyectos y el de salud 27, el monto financiado en total es mayor para infraestructura vial, 28 millones de bolivianos. Mayor a 24 millones que se estableció para el sistema de salud, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver que la columna importante es el monto financiado. Y de seguro este porcentaje, y justamente me dice, ¿no? Participación por monto financiado. Entonces, este monto financiado, bueno, esta participación, lo que yo quiero ver o lo que quiere sacar Pareto, bueno, lo que me indica la pregunta es que con Pareto yo quiero saber cuáles son los proyectos, o sea, cuál es el 20% del total de proyectos que en realidad se están llevando o están consumiendo el 80% de mi monto financiado total que estoy brindando para el departamento de Oruro, ¿no? Entonces, ¿a dónde se está yendo más la plata, en otras palabras, ¿no? Eso queremos saber. Ahora, calcularemos la participación nosotros mismos haciendo la relación. Este ítem, que es el monto financiado entre el total, y esto lo vamos a poner en porcentaje, con un decimal. Y como pueden observar, 40.9, 28.6, esto debe estar por redondeo, 19.8, 5.4, 2, 17, 1.6, hacemos la sumatoria correspondiente, y me da el 100%, ¿no? Entonces, de ahí está viniendo la participación. Me está ayudando con el porcentaje, sí, pero digamos que el pequeño truco de esta pregunta era que teníamos que corroborar mi 100%. Tranquilamente, alguien por despistado hubiera tomado en cuenta estos valores y ya hubiera sacado todo, ¿no? Que hubiera estado mal porque no está saliendo mi 100%. Ahora este es el ítem. Ya. Entonces, esta es mi proporción, bueno, mi frecuencia relativa porcentual. También tengo que considerar, tengo que hallar la frecuencia total. Entonces ya, más el anterior, más el de ahora, ¿no? Y corroboramos 100%. Entonces sí, está bien porque me suma mi 100%. Ahora podemos hacer el Pareto. Voy a copiar esto ya. Un momento. Como esto es solamente cuestión de graficar, ya. Como esto es solamente cuestión de graficar, ya graficado, por ejemplo, vendría a ser de esta manera. Yo lo tenía resuelto, pero quería hacerlo desde el principio con ustedes. Aquí nos habíamos olvidado tal vez el typeo, ¿no? Bueno, la codificación A, B, C, D. Y no se olviden que en esta parte no puede ir por numeritos, tiene que ir la codificación que ustedes están manejando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a editar mis codificados, que serían las letras. Ok.
¿no? A, B, C, D, F, G. ¿Y qué me está diciendo mi regla del 80-20? Aquí tenemos el 80%, trazamos nuestra línea y de ahí el punto segmentado, trazamos una línea perpendicular al eje de las Y. Y me dice que mi 80-20 me indica que las primeras dos, las primeras dos categorías, educación y deporte, son las que se llevan el 80% de nuestro monto financiero. Ahora aquí hay algo relevante. El problema me dice que realicemos el diagrama Pareto y los 3 diagramas de Ishikawa más importantes. Como pueden observar aquí, entra de una manera más, de una menor forma, o bueno, de una manera en menor cantidad, la categoría C, que sería infraestructura social. Entonces, pero, y como nos indica el problema, 3 diagramas Ishikawa más importantes. Entonces, para el diagrama Ishikawa se tienen que tomar las primeras 3. Y podemos, de todas maneras, igual tenemos que considerar que el 20% también es decir, también engloba a lo que es la infraestructura social. Entonces serían 3 ítems o 3 categorías que se llevan el 80% del montón financiero. Deporte, bueno, educación, deporte e infraestructura social. Por ejemplo, recuerden que aquí en nuestro Pareto, ¿cómo salía? Ya salía en la mitad, ¿no? En la mitad de nuestra tercera categoría. Entonces, es de hecho que tenemos que considerarla. Pero en esta parte, tal vez alguno por algún otro tipo de análisis podría decir que ya no se considera porque está ya como que no parte demasiado, ¿no? Pero aunque llegue, por ejemplo, en esta parte, aunque llegue a segmentar un poco, aunque sea de una categoría, se tiene que tomar en cuenta como que es relevante o que es parte del 80-20, que es esta manera. Ok. Entonces, ese es el diagrama por aquí, chicos. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Sí, una pregunta. Sí, dime. Al realizar el diagrama para Ishikawa, se realizarían las causas y los efectos. Entonces, ¿cómo haríamos de la educación? ¿Cuáles serían las causas? Porque si, digamos, una de las causas sería que hay mucha construcción de canchas, digamos, ¿eso no sería un beneficio en vez de causa? A ver, por ejemplo, podemos ir viendo. Como su compañera, ya un poquito adelantándonos, pero de todas maneras es fácil, así que, como su compañera nos indica, tenemos el Ishikawa, ¿no ven? El Ishikawa nada más es un... ¿Por qué se llama Ishikawa? O también diagrama de pez se le llama porque parece un pez. Es como su compañera indica, no, causa y efecto. El efecto es lo que estamos obteniendo, en este caso la educación, ¿verdad? Y en esta parte tenemos que establecer cuáles serían nuestras causas. En este caso, para que el monto financiado sea mayor para la categoría de educación. Usualmente es causa-efecto cuando se trata, por ejemplo, cuando se hace el cálculo de una empresa, se utiliza el diagrama Pareto para que para ver cuáles son las causas que más generan desechos, ¿no ven? Entonces, en este caso, pero no es para desechos, sino para el monto financiado. Entonces, tenemos que un poco replantear la pregunta o el análisis y tendríamos que revisar, es decir, cuáles son las mayores causas para que el monto financiado en la educación sea mayor. Igual tenemos que considerar los 5 efectos o las 5 M, ¿no? Mano de obra, material, medio ambiente. Me ayudan con los otros, por favor. Material, mano de obra, medio ambiente, método, Medición. medición. Creo que no es medición. Ahorita lo voy a revisar. Ya. Entonces, mano de obra, material, medio ambiente.
Empezaremos con estos, por ejemplo. A ver, ¿alguien me corrobora la última M, por favor? O las últimas. Es máquina. Máquina, sí, justamente, máquina. Gracias, ¿no? Sí. Método, o a veces también se le indica como medición, depende del caso, pero es más general el método, así que vamos a manejar como método, ¿ya? Máquina, mano de obra, material, o lo que me indica materia prima, ¿no? O material directo y demás. Y esto es medio ambiente. Esto es mano de obra. Y esto es medio ambiente, ya. Podríamos, lo ideal son 2 causas para cada uno. Si están haciendo un examen, si encuentran 2 sería ya bastante óptimo. Para la mano de obra, por ejemplo, si se está gastando en educación, podríamos, o bueno, se está invirtiendo en educación, podríamos relacionar con que los proyectos van dirigidos más que todo a escuelas, ¿no? Entonces, para hacer una escuela, por ejemplo, se necesita mayor mano de obra, ¿no? Porque se tiene que hacer una edificación completa desde cero. Uno. Luego podría ser que el material que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿qué vamos a utilizar? Para la construcción necesitamos ladrillo, cemento, vidrios, o sea, tanto para obra fina como obra bruta y obra fina. Y no solo eso, sino que la escuela tiene que, o el edificio tiene que estar equipado, ¿no? Con pupitres, con pizarras, con escritorios para la parte administrativa. Ok, con la parte administrativa y demás, ¿no? Luego, el medio ambiente. Por ejemplo, digamos, para aquí, para Oruro, hace frío en invierno. Entonces, para optimizar esto, como se podría establecer, por ejemplo, que tiene que tener buena calefacción y buena calefacción para digamos, el trópico, que tiene que tener un buen sistema de ventilación para mejorar el medio ambiente, ¿no ven? Luego la maquinaria necesaria, es decir, todo lo que se va a utilizar para la construcción, ya sea poleas, el mezclador de cemento y etcétera. Y el método también por lo que se va a utilizar. No vamos a ir a construir así directamente, ¿no? Se necesita lo que es primero el análisis de los, primero la concretación de los planos, elementos de los planos, un ingeniero que vaya a establecer todo y demás, ¿no? Entonces de esa manera se puede hacer el Chicago. Ahora, esto es mucho de su lógica. Si no me equivoco, bueno, la verdad no sabría cómo califica siempre esta parte del ingeniero, pero con tal de que sean cosas lógicas que ustedes escriban, no habría ningún problema. Allá. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, acabo de leer una pregunta en su, bueno, una intervención de uno de sus compañeros. Me indica que, y esto a ver, lo podemos resolver ahora. Por ejemplo, dice, el ingeniero creo que había resuelto este ejercicio. Y a ver, en lugar de ver el monto financiado, lo que revisó fue, por ejemplo, en donde no se está estableciendo un buen orden, ¿no? A ver, vamos a hacer ese análisis. Ya. Me dice que vamos a invertir este monto, es decir, vamos a ver, en esta tabla me indica en dónde se está invirtiendo más. Ahora yo quiero saber en dónde se está invirtiendo menos y por qué se está invirtiendo menos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que afectan que se vaya a invertir en menor proporción? A ver, entonces hacemos esto. Estos son los montos de financiamiento, ¿no? Tenemos. Oxi, no, lo ha hecho con los de proyecto. ¿Con el número de proyectos?
Sí, ha hecho 1 sobre 281. Sí, Oxy. Ya. Sí, en esa Sí, parte el Inge dijo que no importaba si hacías con el proyecto o con el monto, eran lo mismo. relativamente es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo único que variaría, y eso tienen que, por ejemplo, verlo biencito, ¿no? Es en esta parte de la infraestructura vial y la salud. Y justamente aquí va a recaer si lo invertimos nosotros, si vamos y lo replanteamos esto y vemos del lado de en dónde se está invirtiendo menos y dónde deberíamos y por qué, digamos, porque estamos flaqueando en esas categorías. Entonces va a influir en esto, porque si utilizamos la cantidad de proyectos, aquí tenemos 21 de infraestructura vial, pero 27 de salud. Sin embargo, el de infraestructura vial gasta más, porque claro, porque es cuestión de construcción de carreteras, ¿no ve? Y caminos. Y evidentemente por el kilometraje que se está tratando se va a establecer más. Así que, si queremos ver, por ejemplo, en dónde se está atareando menos, es mucho, ya viene del análisis de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si nosotros dijéramos, a ver, nos ponemos a pensar un poquito, analizamos. La infraestructura vial, ¿qué sería mejor? ¿Mayor cantidad de proyectos, es decir, mayor cantidad de caminos y carreteras? ¿O nos importa más cuánto se está gastando? Y en el sistema de salud, si son proyectos, digamos, que son, digamos, construcción de hospitales y demás, ¿qué nos importa más? ¿Que sean mayor cantidad de hospitales o que se esté gastando más? Entonces, si bien les dijo el ingeniero que cualquiera de los dos está bien, si ustedes un poco lo analizan de más a profundidad o de más a fondo, este 27, por ejemplo, me puede implicar mayor cantidad de hospitales, pero este monto financiado me puede implicar que uno de esos tal vez no todos son hospitales de primer nivel, algunos es de tercer nivel y alguno otro es de segundo nivel, ¿no ves? Entonces mucho tiene que ver esto. Y en lo propio de la infraestructura vial. Entonces, ¿cuál es? Es decir, pueden ser 21 carreteras, pero posiblemente de las 21 carreteras, algunas sean algún tramo importante, es decir, digamos, La Paz Oruro y demás, ¿no? Entonces, eso también tienen que analizar. Lo vamos a ver en el tema del monto financiado. ¿Por qué? Porque el hecho, bueno, ya, lo vamos a ver en el tema de proyectos, ¿ya? Porque el monto financiado, ustedes saben que tomando en cuenta, no deberíamos tomar en cuenta, pero lo podríamos también como un factor externo, que aunque se gasta, digamos, o se eroga esa cantidad de dinero, no todo va siempre al proyecto, ¿no? Por malversación y demás, por malversación de fondos, no todo va al proyecto. Entonces vamos a ver por cantidad de proyectos. Entonces tenemos uno entre mi cantidad de proyectos, 280, ¿no? Ahora, tenemos estas nuevas cantidades. Vamos a poner los valores. Ahora lo vamos a ordenar de mayor a menor. Datos. Voy a poner un filtro ya para ordenar. De mayor a menor. Ok. Muy bien. Ahora ya está ordenado de mayor a menor. Y como les decía, evidentemente todo va a ser al inverso, ¿no? Ahora estas son las proporciones. Nosotros damos el total y me tendría que sumar. Ya. No me suma el total porque estamos sacando proporciones de, o sea, nuevas proporciones, ¿no? Como un valor Z, a veces me llaman en la materia, pero son otras proporciones. Entonces tenemos que hacer el porteo para saber cuál es el 100%. Sería este sobre mi total. Y tenemos. Si lo ponemos en porcentaje, ya tenemos los porcentajes. Y esto me va a sumar mi 100%. Sacamos el acumulado. Y ahora podemos sacar, voy a copiarme este gráfico. Permiso.
Ujú. Para no perder mucho tiempo, porque ya se va a acabar la reunión. Entonces la serie. Mis valores van a ser estos. Y de la serie 2 es el acumulado, ¿no? Porque es la línea. Ya. Ahora sí tenemos. Y se hace la misma relación. En este caso ya cambia la situación. Entonces nos dice. Ya. Y como lo estamos viendo nosotros por cuestión de, como Pareto siempre trata de ver cuáles son las causas de mayor defecto, entonces, ¿cuál es aquí mi defecto? Es no tener proyectos, ¿no? Porque mientras más proyectos se hace de una categoría, más se genera. Entonces hacemos nosotros nuestro 80-20, sí, 80 y 20. Y vemos que las primeras tres causas, en este caso, infraestructura vial, salud y productivos, es decir, los sistemas productivos son los que tenemos que tomar más consideración para hacer, para ver que en los que menos se está haciendo, ¿no? Es decir, el 20% de estos, que serían estos tres, no están recibiendo ni siquiera el 80%, es decir, el 80% desplazado, se podría decir, en cuestión de categoría de progreso y desarrollo departamental, ¿no? Y el Ichikawa sería de los primeros tres. De la misma manera que con educación. Entonces vemos cómo afectan los. Muy bien. Entonces, como les decía, como ya estamos acabando, creo que ya no es necesario grabar esta parte. Haciendo el 80-20, nos sale aquí. El 80. Causado por el 20% de las categorías. En este caso, el 80% de las categorías más desplazadas, desplazadas o con menor inversión, el 80% de menor inversión son cuáles: infraestructura vial, salud y productivos, ¿no? Y tendríamos que hacer el Ishikawa de esos tres. Por ejemplo, y tal vez en este caso, tomando en cuenta la situación, podríamos establecer en salud, digamos, ¿no? Mano de obra. ¿Qué parte de la mano de obra es que causa que sea el de mayor, de menor, bueno, que afecte que salud tenga mucho menor inversión? Entonces habría tal vez, entonces, la mano de obra, ¿cuál sería el de salud? Lo propio si se hace hospitales, o en realidad los que trabajan, la mano de obra de salud, que son enfermeros, doctores y demás, en realidad están ganando bien,
Maquinaria. Lo que se ha visto en muchos hospitales que, digamos, no tienen una maquinaria muy de primer nivel, se podría decir. Entonces, no tienen, o hay muchos pocos en Oruro que tienen, por ejemplo, la capacidad realmente para hacer una operación difícil o delicada y demás. Oh, bueno, no me parece a mí cerebro, ya. Ok. En esta parte les decía, no creo que sea necesario grabar porque igual ya habíamos acabado esta parte del ejercicio. Y la parte del Ishikawa, causa y efecto y demás, es más que todo en ese momento lo que yo les recomiendo es un poco análisis de ustedes. Han visto que es más que todo llenar con palabritas. Entonces un poco también picardía, ¿no ve? A este punto yo creo que ya un poco con lógica y demás, todo lo que manejan, tienen que ir viendo cómo es esta cuestión. Mano de obra, medio ambiente, por ejemplo, medio ambiente en la salud, si es que en realidad tenemos calefacción en los hospitales, tenemos buen sistema de ventilación, buena iluminación. Luego, en mano de obra, los doctores, las enfermeras, los administrativos, ¿no? Luego, maquinaria, equipos médicos, los equipos para rayos X, pruebas COVID y demás, ¿no? Método, medición, es decir, cómo es el sistema médico, ¿no ves? Es decir, si yo entro, cómo puedo entrar, qué tengo que pagar, cómo me tengo que mover y demás. Y luego, material, en todo lo que se refiere, jeringas, medicamentos, también las pruebas, en este caso, ¿no? Barbijos, desde la bata de hospital hasta el colchón, la cama y todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, como les decía, esta parte ya es de cada quien. Si gustarían, digamos, aprender cosas, en el libro hay varios ejemplos y demás, ustedes también revisando en el internet se pueden dar más ideas de cuáles son las posibles causas. Pero mucho depende, como les decía, del ejercicio. Por ejemplo, aquí les dio un ejercicio de proyectos. En el otro caso hicimos un ejercicio de casos. Suele también hacer ejercicios de lo que es desecho de verdad de una fábrica, una fábrica de tornillos, una fábrica de refrescos. Si fueran de refrescos, ¿qué tal si una de las causas que encontramos, que sería, por ejemplo, mal envasado, digamos? Entonces, al mal envasado, ¿cuál es lo que está cocinando? ¿Cómo está el operador? ¿Cómo está la maquinaria? Si es nueva, si le falta mantenimiento y demás, ¿no? Y todo eso es lo que va entrando. Eso mucho ya depende de ustedes y de su análisis lógico que tengan. Hasta aquí es la parte de cálculos que es en la que podemos más exacta y en la que podemos coincidir todos, ¿no? Ya incluso en el Ishikawa se les van a ocurrir muchas ideas muy diferentes a todos ustedes. Ok. Eso sería todo, chicos. Si tuvieran alguna duda más, podríamos acabar por hoy día. Sí, disculpe, las clases grabadas se van a subir a Classroom. Sí, todo lo que estamos haciendo se va a subir a Classroom. Lo que yo no vería por conveniente es subir los ejercicios. Así que eso, no esperen por favor que vaya a subir los ejercicios. Voy a subir los exámenes y ustedes pueden hacerlo para manera de practicar, pero no creo que vaya a subir las resoluciones. No creo que sea necesario porque ya está en el video, ¿no? Entonces ya ustedes lo pueden revisar de esa manera. Sí, ¿será que nos pueda pasar el código del Classroom de Auxiliatura? Ah, sí, a ver, los voy a volver a pasar por el grupo, pero a ver, ahorita también si quieren se pueden anotar. Sí, las prácticas son para cada parcial. Ok, este es el código de clase.
Igual más adelante les voy a pasar por el grupo de WhatsApp para los que no estén en la clase. Y ahí se va a subir todo, chicos. Todo va a ser mediante Classroom. No hay nada por WhatsApp. Ahí se van a subir las evaluaciones, ahí se van a subir los videos, el material que les esté compartiendo, todo se va a subir ahí. Ok, ¿alguna duda más? Auxi, una pregunta. Eso de los exámenes que iba a tomar usted por 20%, ¿qué días van a ser o todas las clases? ¿Cómo es eso? ¿Podría explicar, por favor? Ya. Les había dicho que no van a ser todas las clases, van a ser de manera esporádica. De repente el sistema hace como que una clase sí, una clase no, o dos clases sí, otra clase no y demás. Según lo vaya viendo por conveniente. Hoy día no hubo evaluación por lo que la primera clase. La siguiente clase seguramente les voy a mandar una evaluación, pero como es parte de la nota, se van a mandar todo por Classroom. Y va a ser por tiempos, ¿no ve? Por ejemplo, yo les puedo mandar un ejercicio que lo resuelven, suponiendo que tendrían que resolverlo, digamos, en 30 minutos. Me mandan su respuesta en un formulario que se va a habilitar para Classroom en un delimitado tiempo y de esa manera ustedes pueden mandar. Pero siempre les voy a ir avisando cuándo se va a hacer evaluación y entre ustedes también se pueden avisar, ¿no? No van a ser malos, digamos, para los que no pueden asistir a clase, pero tienen la oportunidad de hacer la evaluación, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Porque igual la asistencia tiene otra ponderación. Auxilias, ¿va a ser inmediatamente acabando la clase de auxiliatura? No Las evaluaciones. necesariamente, no necesariamente, es posible que sea como que media hora después, o sea, yo les avise que se va a aumentar a las 8 hasta las 12 para que tengan oportunidad de hacer también, porque para terminar, digamos, sus actividades cotidianas y demás, ¿no? Auxi, indico que solo van a haber 3 prácticas, ¿cierto? Y las prácticas van a ser lo mismo para los dos paralelos. Sí, las preguntas van a ser exactamente las mismas. De hecho, que vamos a sacar una práctica conjunta con otro auxiliar. Entonces, y van a ser para cada examen parcial, entonces seguramente serán 3 prácticas, sí o sí, y esas son las que valen 80%. Y como el examen será presencial, seguramente les pediremos que entreguen sus prácticas el mismo día del examen, entonces de por sí es más que seguro que vaya a ser manuscrito. Porque inclusive que si no fuera, si les pediría algo en Excel, igual tendría que ser impreso, si se tienen que presentar más manuscrito. Pero como los exámenes serán presenciales, para que ustedes practiquen también, todo les voy a pedir manuscrito ya, para que estén capacitándose ustedes mismos para el examen. Ok, ¿alguna pregunta más? Auxi, ¿hay algún formato para las prácticas? Eso se va a especificar en la práctica, pero, por ejemplo, para esta materia y para mí, que no sea con carátula, solamente sus datos en la parte superior, anverso y reverso o en hojas recicladas, ¿ya? Así tienen que presentarme sus prácticas. Luego ya el formato, es decir, la resolución de las preguntas y demás, no hay ningún formato así delimitante. Simplemente que se vea su procedimiento y sus resultados. Ok. ¿Eso es todo, chicos? Muy bien. Entonces, en eso quedaremos. Nos vemos la siguiente clase. El enlace va a ser el mismo y si en caso de que cambie, se consiga alguna versión premium, pero mucho va a depender también de las clases presenciales. Todo les voy a ir revisando por el grupo. Les recuerdo que en el grupo no está el ingeniero. Pueden hablar libremente.
pero también vayan limitándose, ¿no ves? No, el grupo es de información. Y si es que también alguno entre ustedes tienen dudas de alguna práctica, porque les recuerdo, yo dialogo con el ingeniero, pero tal vez ustedes, pero en ciertos momentos, y si digamos no conozco algo de una práctica, entre ustedes también se pueden preguntar el grupo, también está para que se ayuden entre ustedes, ¿no ven? No tenemos que ser egoístas con nuestros compañeros. Y bueno, eso, y les recuerdo, estoy siempre abierta para sus preguntas y demás. Ya. Por WhatsApp, entonces me hablan nomás y yo siempre que tenga tiempo les voy a responder. Entonces nos vemos chicos la siguiente semana. Se cuidan mucho. Gracias, Auxi. Hasta